Primero que todo, muy buenas noches. Un bienvenido para todos. Este es el segundo podcast de Ciudad del Rol y pues hoy vamos a hablar un poco de cuál es nuestro juego favorito para masterear, por qué es nuestro juego favorito y finalmente vamos a dar algunos tips en la creación de historias, tanto one shots como tipo crónica. Empecemos con Blacknet Soul. Blacknet, por favor, preséntate. Más o menos hace cuánto juega rol y esencialmente responder dos preguntas. Eh, ¿Cuál es tu juego favorito para masterear y por qué? Bueno, un gusto. Soy máster y jugadora desde hace unos 4 años ya, aproximadamente. Quizá un poco más, pero digamos que 4 años. Aunque ya en los últimos 2 ha sido cuando me metí más de lleno a este hobby, antes era algo más ocasional. Y mi juego favorito para masterear, estoy entre dos. Uno es Dungeons and Dragons quinta edición, y el otro es Mago la Ascensión, específicamente la edición de 20 aniversario. Y nombro los dos porque, a pesar de que son sistemas completamente distintos entre sí, tienen enfoques muy distintos también, me gustan ambos porque la caja de juguetes que traen ambos juegos son muchísimas. Me gusta que en quinta edición la libertad que tienes tú para crear un setting, para hacerte un personaje, a pesar de lo simple que es el sistema en comparación a otras ediciones de Dungeons and Dragons, es muchísima. Y cuando ya te metes con Mago, la cajita de juguetes que trae para el máster con las facciones, los juegos políticos, la forma en la que se puede hacer magia ya es gigantesca. Em, Había algo que dijo una vez un máster de Mago que tuve, que era que al final, al menos en Mago, el límite de lo que tú puedes hacer es el límite de tu imaginación, es infinito. Blacknet, y por ejemplo, respecto a sistema, ¿te parece que esos dos juegos, o sea, además, digamos, del background que tienen y la enorme versatilidad, eh, qué sistemas te gusta más de los dos? Porque a pesar pues de que a todos tenemos, me imagino que debe haber algo que te llame más la atención del uno o del otro. Me gustan mucho ambos, pero me gustan por razones completamente distintas. Lo que me gusta del sistema de quinta edición es precisamente que es muy simple. Tú puedes pasarle una hoja de quinta a alguien que nunca ha jugado y puede entender perfectamente cómo funciona. Entonces el juego se hace más rápido, se hace más sencillo y se hace más fácil de jugar. Mago, en la parte de los atributos y las habilidades, es también bastante sencillo, pero cuando llegas a la parte de la magia, el juego se complejiza mucho. Entonces, em, me gustan ambos sistemas porque son también, no ambos muy versátiles, pero de momento estoy más interesada en el de Mago porque da más posibilidades, pero siento que Dungeons and Dragons, quinta edición, es algo que yo jugaría con gente quizá un poco más novata o gente que no se quiere calentar mucho la cabeza, y Mago es algo que jugaría con gente que ya es más experimentada. Entiendo. Y por ejemplo, ¿qué sistema empezaste a masterear tu Blacknet? Yo empecé mastereando con Fate básico. No lo, Fate para mí es de esos sistemas con los que uno empieza y probablemente lo deje de lado porque se hace muy chico muy pronto y terminas buscando algo que te dé más opciones a la larga. Pero de los dos que estoy mencionando, empecé mastereando y jugando quinta edición. Mago es algo mucho más reciente. Ok, listo. Muchas gracias, Blacknet. Jafo, mismas preguntas, por favor, cuéntanos eh, de qué eres máster, hace más o menos hace cuánto juegas al rol y cuál es tu juego favorito para masterear. Muy bien, pues buenas noches a todos, ¿qué tal? Yo soy Jafo. Pues ya tengo un poquito de rato por aquí en lo que es el rol.
Ya son 22 años de experiencia los que tengo jugando. Y pues de masterear aproximadamente unos 18. Pues yo con mucho orgullo ya llevo 35 años de vidota. Y bueno, en este largo tiempo que llevo de experimentar entre varias versiones de Dungeons and Dragons, realmente opino algo similar a lo que dice Black Knight Soul. Definitivamente tiene un muy buen punto. Sin embargo, mi sistema favorito para narrar es Exalted, de White Wolf. Exalted de White Wolf me gusta bastante por el hecho de cómo presenta a la humanidad en la época de oro, por así decirlo, o en su edad dorada. Lo menciona así el setting. Es pues bueno, el sistema como tal, al ser dados de 10, es bastante sencillo. De hecho, mucho más sencillo que el mismo Dungeons and Dragons. Porque pues simplemente tomas una cantidad de dados, tienes una dificultad, listo. Entonces por ahí se hace muy sencillo el poder jugarlo. Es bastante divertido que esta versión de White Wolf tiene muchísimos dados para tirar. Inclusive por ahí hubo memes que salían cubetas con dados de 10 y decía listo para jugar Exalted, ¿no? Entonces de esa magnitud es el poder que tienen los personajes. Como tal, el setting ofrece una posibilidad de anime. No sé cómo poder explotarlo de esa manera. No soy muy fan o no muy conocedor de esa situación del anime. Soy más de la fantasía medieval, pero tomando en cuenta la fantasía medieval, hay algo que me gustaría compartir con todos los oyentes. Un punto de vista que no he escuchado por ningún lado, pero que yo pienso por aquí. Tengo Exalted como base, o se me ocurre la teoría conspirativa de que White Wolf utilizó a Exalted como la base de todo lo demás que existe en el mundo oculto. Por ejemplo, tomando en cuenta que los solares o los Dragon Blooded pudiesen ser los predecesores de lo que sería el poder que obtendrían después en Mage. Los Fairy Folk, que serían los predecesores, o los antaño de lo que sería Changeling. Los Eclipse, o bueno, más bien los que son abisales, que serían, por ejemplo, tal vez una forma de ver a los Revenant, a los vampiros, y por último, pues la mención más icónica, que serían los exaltados lunares, que se transforman en animales. Aquí en prácticamente todos los animales lo hay, son transformaciones muy extrañas que pues obviamente hacen referencia a los hombres lobo, a los vampiros también incluso, o a otros werewolves, ¿no? Es por ello que a mí me encanta el setting Exalted. Vaya, realmente si no, yo que soy un asiduo jugador de Mundo de Tinieblas, pues es un juego que no conozco y suena muy interesante. Alguna vez tenemos que compartir mesa para que nos expliques un poco más de él. Y, Jafo, ¿qué tan versátil ves digamos, el background de Exalted para un máster novato? O sea, ¿lo recomendarías como tu primer sistema para masterear? No, definitivamente no lo recomendaría. Fue el primero que yo masteré y fue un dolor de cabeza. 3 años de experimentos hasta que salió algo. Realmente no, no lo recomendaría para novatos. Tal vez para alguien que ya tenga conocimiento en World of Darkness, sí, pero alguien que diga es mi primera vez que voy a narrar, no lo recomendaría. Y bueno, aprovechando el tema de los one shots, yo sí quería comentar algo muy importante. Un tip que le quiero dar a todas las personas que nos escuchen es que, pues bueno, en los one shots traten pues de no hacer una historia bastante compleja o intrincada, porque eso llevará bastante tiempo. A veces pensar en una idea simple, pero darle un matiz muy agradable y con narrativa, pues puede ser más divertido, ¿no? Pues por ahí mi tip. Ok, vale. Pero pues esto de tips lo charlaremos un poco más largo y tendido ya en una etapa de conversatorio. Oh, gracias. Eh, vale, Damarian, por favor te presentas. ¿Cuánto tiempo llevas en esto del rol? Y cuéntanos con qué juego empezaste a masterear y qué juego le recomendarías a un máster novato. Bueno, primero que todo, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la persona que lo escuche. Eh, llevo en el rol, no llevo tanto tiempo como me gustaría. Lamentablemente la descubrí un poco tarde. Llevo unos 12 años jugando y mastereando. Mi primer rol fue vampiro.
mi segundo rol, pues, ya Mundo de Tinieblas como tal en general, pero simplemente fue Vampiro y Hombre Lobo, ya que no tuve acceso a los otros manuales. Eh, y, pero mayormente mi experiencia es en Dungeons and Dragons. Ese sí lo he jugado por casi 7 años seguidos. eh, y bueno, eh, mis dos juegos favoritos son Vampiro y Dungeons, pero creo que, o sea, Dungeons es muy entretenido, muy divertido, pero no está hecho para temas muy sociales. No está construido para generar un mundo, bueno, en cierta manera está un poco cohibido en lo que es vampiro con diferentes habilidades y diferentes dramas que se pueden generar. Me parece que dan para un mundo un poco más abierto, un poco más variado. Eh, y no sé, o sea, si tuviese que recomendar un rol para empezar a Pero masterear, eso, para empezar a masterear, para eso es empezar a masterear, sería Vampiro la Mascarada. Me parece que es un juego que se puede transformar de lo muy social a lo combate si se desea, o se puede adaptar de muchas maneras. Es muy sencillo, no requiere mucho, se requiere cierta paciencia cuando se entiende el tema de armar personajes, cuando uno está apenas aprendiendo pues ciertas habilidades de ciertas clases, razas, pero no es algo que sea demasiado, o sea, mediante va transcurriendo la aventura, uno simplemente tiene que aprender ciertas normas y ciertas cosas y no más. Ok. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tomó a ti, Damarian, relacionarte bien con las combinaciones que hay que hacer entre habilidades y atributos? Eh, bueno, no fue largo. Lo que pasa es que cuando yo empecé a rolear, convencí unos amigos que pues fue nuestra primera vez como tal. Y digamos, por votación me tocó a mí ser el máster. Así que mi primer contacto con el rol fue tratar de ser un máster y tratar de crear algo. Y bueno, no sé, tal vez en ese momento fueron muchas risas. La verdad fue algo muy divertido de vivir. Ya después, cuando conocimos pues, un máster de vampiro que se ofreció pues, a dirigirnos y se volvió un muy buen amigo mío, pues ya me dio muchos tips, me enseñó muchas cosas, pero igual mi primer contacto fue siendo máster de One. Ok, listo, Damarian, muchas gracias. Tzamak, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues al parecer yo soy el novato. Llevaré en el rol alrededor de un año, quizá más o menos. Y mastereando llevo quizá 7 meses, 6, 7 meses. Por ahí así. Y bueno, pues la verdad es que dentro de esta corta experiencia he estado pasando, brincando de sistema en sistema. Y más que tener un sistema como tal favorito, lo que me gusta es experimentar desde diferentes facetas. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda elegiría Powered by the Apocalypse. Es un sistema que te da para cualquier cosa, realmente. Es un sistema que tiene una apertura total a la narrativa. Es un sistema que se puede reducir en 10 hojas. Y así lo hizo su creador. Sacaron después un documento en donde básicamente con 10 páginas te explica cómo puedes armar tú tu propio juego utilizando este sistema. Y dentro de todos los PBTA que hay, pues a mí me parece que el mejor o el que recomendaría para iniciar sería Dungeon World. Y esto porque esto sería básicamente por la ambientación. Guste o no, D&D es, pues básicamente es el embajador de los juegos de rol hacia afuera, ¿no?
en gran parte de... Vaya, si alguien pudiera tener una referencia de lo que son los juegos de rol, probablemente la tenga, ¿no? Con una perspectiva de Dungeons and Dragons, ¿no? Magos, orcos, este tipo de cuestiones. Entonces, lo que hace Dungeon World es le da la vuelta a a ese juego en bajada, por llamarlo de alguna manera, y lo vuelve aún más sencillo, lo vuelve muchísimo más narrativo, lo vuelve intuitivo, que es algo que no tiene D&D Quinta. Porque pese a que está muy simplificado, sigue teniendo algunos conceptos que pues requieren o demandan un poco del jugador. Si bien no es lo mismo que demanda, por ejemplo, 3.5, pues sí hay algunos aspectos ahí que se puede tener. Dungeon World lo simplifica todavía más. Incluso sus hojas de personaje es básicamente, es como si estuvieras haciendo una prueba de opción múltiple, ¿no? Escoge uno de estos, escoge dos de esto, y simplemente tienes que ir como tachando o señalando o eligiendo lo que tú quieres, ¿no? De tantas opciones que tienes, elige esto. Y pues la otra parte es lo que ya había dicho, la libertad narrativa que te da es pues es básicamente este sistema a mí se me hace, y repito, desde la opinión de una gente novata que no lleva ni un año jugando a esto, que apenas estará llegando a ese tiempo, pues la verdad se me hace algo muy, muy elegante, ¿no? Y pese a que no fue el primer sistema que masteré, en cuanto probé lo que era Powered by the Apocalypse y en específico Dungeon World, creo que difícilmente pueda experimentar ese gusto por algún otro sistema. Ok, Samak. Y por ejemplo, qué le dirías a las personas que no son muy amantes de los PBTA? Personas que tal vez piensan que este factor de los movimientos tal vez le quite algo de libertad y fluidez al tipo de juego, o factores como la construcción del background de forma conjunta con las historias de los personajes, que son muy resaltadas en los PBTA. Y realmente no he probado Dungeon World, no he tenido la suerte, así que no sé a ciencia cierta qué tan marcados son estos, digamos, aspectos que tienen algunos PBTA clásicos. Pues creo que el problema viene un poco por el complejo. Y te lo digo porque Dungeon sobre todo lo he dirigido, lo he mastereado a gente novata, gente que es su primera partida, y la mayor parte del tiempo el caso es el resultado es positivo. Quienes suelen tener más este problema suelen ser sobre todo jugadores que vienen o jugadores que ya tienen cierto tiempo en esto y que pudiera por ahí haber un prejuicio hacia esta vertiente del rol, ¿no? Un tanto narrativa, un tanto indie. Es lo que me he encontrado con la poca experiencia que he tenido en ese sistema. Y lo que les diría es que, pues básicamente tú puedes crear tus movimientos. Sí, te decía, básicamente el creador del juego te dice, si te sobra algo, quítalo. Si te falta algo, créalo. ¿No? Él básicamente yo te estoy dando los pilares, tú decora la casa, decora la habitación, decora lo que sea que estés haciendo a tu gusto. Entonces, y el hecho de que algo no esté reflejado en un movimiento no quiere decir que no lo puedas hacer. No, quizá es que no se utilice mucho a la hora de jugar. Puede ser que lo ocupes, pero al no ser algo elemental, pues simplemente se omite. Si tú crees que se necesita,
pues eso, lo puedes crear. Y aparte, esto estimula muchísimo la cuestión de em, de la interpretación, se me va, se me fue la palabra, ¿Roleplay? no, vaya, cuando te sale algún imprevisto, ¿no? O sea, que puedes, Improvisación. ajá, exactamente. Esto te ayuda muchísimo con la improvisación. O sea, este tipo de juegos en general, ¿no? Y el hecho de que no tengas ahí a la mano todo, eh, pues ayuda muchísimo con eso. Entonces, yo sin duda lo recomendaría por esto, incluso aunque no sea el primer sistema o el primer juego que vayas a masterear, sin duda tienes que dirigir alguna vez un PBTA porque te ayuda muchísimo con esto de la improvisación. E incluso puedes empezar, vaya, o sea, las historias involucras a los jugadores de una manera mayor a como es con otros juegos. Aquí no llega el máster y dice, vamos a jugar tal o cual cosa. ¿No? Aquí se construye entre todos, entonces eso igual ayuda a que de una u otra forma haya una mayor cohesión en menos tiempo. Ok, entiendo. Ok. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte del podcast. Sin embargo, nuevamente le preguntará a Blacknet, Blacknet, ¿qué juego le recomendarías a un máster novato para que fuese su primer juego de rol para masterearlo? Recomendaría 2. Uno es Fate básico, que es con el que empecé yo, porque Fate te dice ya, tu personaje tiene un concepto, tiene unos cuantos rasgos de personalidad, tiene un defecto y sabe hacer estas cosas. Listo, ya sabes jugar Fate. Tiene el problema de que se queda corto muy pronto y que en Fate es casi imposible morir. Entonces no está ese peligro constante o esa consecuencia de que algo le pueda pasar a tu personaje. Fate es más para hacer el idiota todo el tiempo que quieras y todo el tiempo que puedas. ¿Es divertido? Sí, pero si quieres algo un poquito más al uso, digamos, una aventura un poco más completa, se queda chiquitito pronto. Y el otro es Fragmentos. Fragmentos es un juego que utiliza el sistema Hitos, sirve para jugar películas de terror, no es broma, esa es la premisa del juego. Entonces, si has visto una película de terror en tu vida, sabes jugarlo y sabes masterearlo. Porque el juego dice ya, estas son las reglas, tu personaje tiene un concepto, aquí están las habilidades, tú solamente tira dados. Y todo el resto son indicaciones de cuáles son los géneros del terror, de cuáles son las características que tienen, cómo dar una buena ambientación. E insisto, si has visto una película, sabes jugar esta cosa, porque él se presenta a sí mismo de esa manera. Tiene el mismo problema que Fate, que se queda corto muy pronto. De hecho, el manual admite que ellos no sirven para jugar campañas que tengan más de 5 o 6 sesiones, porque el sistema es tan sencillo y tan pequeño que la vida no le da. Pero si hablamos de algo que tú puedas agarrar, leerte en una tarde y jugar esa misma tarde, Fate y Fragmentos son excelentes para eso. Ok, entiendo. Muy bien, pasaremos ahora sí a un conversatorio que espero que dure más o menos media hora. Vamos a hablar de tips para la creación de historias. Estos tips podemos enfocarlos directamente al juego que más nos gusta o ser tan generales como querramos. Y pues aquí ya no cederé la palabra, sino que pues la idea es que tengamos una interacción más libre. Bueno, por ejemplo, uno de los tips que yo empleo para la creación de historias es todos los caminos llegan a Roma. Esto se sintetiza en que si el máster conoce el final de la historia, sin importar lo intrincados que puedan llegar a ser los movimientos de los personajes, dicha historia terminará más o menos de la misma manera. Claramente, si digamos, la actuación de los personajes es sumamente distinta, pues hay que irla, digamos, corrigiendo
¿sí? Y enfocando, pero la reja no se debe ver, el corrector no se debe ver, que el mundo siempre dé la sensación de que es un sandbox. Y esto pues se logra a través de ganchos y otras figuras, pero si uno conoce el final de la historia, sabrá cómo conducir los jugadores hasta dicho final y darle buen término a tu one shot o a tu crónica incluso. Bueno. Fíjate que es un buen comentario. Y adelante, Blacknet. No, tú primero, que tiene que ver un poco con lo que dice el tema de enganchar la historia. Sí, adelante. Bueno, ok. Lo que pasa es que yo igual estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y quiero como ampliarlo un poco porque siento que el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien que quiere empezar a masterear es que más allá de que se lea todos los manuales o se aprenda tanto las reglas, es que aprenda cómo funciona una historia. Cuando tú, por ejemplo, lees un libro de guión o estos tips para escribir, te das cuenta de que hay un montón de cosas que son muy básicas y que se aplican a cualquier forma de historia y eso incluye el rol. Lo que tú dices, por ejemplo, de tener siempre en claro hacia dónde quieres llegar, es algo que tú lees textos como el guión de Maki, que son para escribir películas y una de las primeras cosas que te dicen, si tú no sabes dónde quieres llegar, te fuiste a las pailas al tiro. Otras cosas son, por ejemplo, el mostrar y no explicar. No le cuentes a tus jugadores que esto es importante. Dales pistas para que ellos con lo que tú les estás mostrando, con lo que tú les estás describiendo, entiendan que esto es importante y que quizá deberían tomarlo en cuenta. No les digas que este NPC es fuerte o que es importante. Que ellos lo vean. No forzar el meta, ¿cierto? Perfecto. Sí, mira, ahora que comentas esto del meta, hay un máster que acabo de conocer en uno de los servers privados, perdón, públicos, que literalmente pues forzaba el meta, le decía a los personajes qué hacer, o más bien a los jugadores qué hacer, por dónde ir. En cuanto ellos iban a tomar acción, inmediatamente les recomendaba, oye, aquí lo mejor que tú puedes hacer es esto, ¿no? Tirar este dado e intentar hacer esto. Entonces prácticamente le estaba jugando todo. Creo que también es importante no caer en ese defecto, ¿no? O en ese error. Ciertamente, ciertamente es muy común que tal vez un poquito incluso por llegar a querer salvar la party de un final inequívocamente terrible, pues el máster empiece a tener una influencia importante en el accionar de los jugadores. Otra cosa sería el típico director, digamos, el director que va forzando las cosas a tal punto que estamos jugando un libreto y no una partida de rol. En dicho caso, pues sí es muy grave y hay que tratar de prevenir a los nuevos masters de eso, de preservar la libertad de los jugadores, que es de lo que finalmente se trata el rol. Claro, yo siento que además hacer eso es malo por dos razones. La primera es porque, tal y como tú dices, cuando estás jugando un libreto, ¿para qué estamos jugando rol? Mejor nos vamos a jugar un videojuego. Probablemente un buen RPG sea más épico de que cualquier cosa que nosotros podamos narrar si es que estamos obligando a los jugadores a seguir un camino. Pero creo que también es importante no meterse en las decisiones de los jugadores o en lo que ellos quieren hacer, independiente de que sea con la buena intención de evitar que hagan algo estúpido, porque hace sentir a los jugadores como si fueran tontos. Ellos dicen, oh, cierto, no se me ocurrió hacer esto, o quizá era esto lo que tenía que hacer. Y a nadie le gusta que lo hagan sentir como un idiota. Ciertamente, Damarian, ¿tienes algún tip que nos quieras comentar sobre la creación de historias, ya sea tipo crónica o bien tipo one shot? Bien, no, pues hablando sobre este tema, la verdad yo soy del mismo camino, o sea, todos los caminos llevan a Roma, pero yo sí tengo ciertas condiciones como tal, ciertas condicionales. Ya que yo quería un final como tal, pero si los jugadores juegan de cierta forma, trato de cambiarlo acorde a sus acciones, inclusive cambiarlo el enemigo final o algo por el estilo, simplemente para que se vean reflejadas ciertas acciones que ellos toman.
Obviamente el objetivo de la campaña no cambia mucho. Algo que yo hago siempre es colocar una guía, un NPJ o alguien que ellos puedan acudir cuando ya necesitan demasiadamente, o cuando ellos ya por decisión propia deciden acudir a él, que les pueda guiar o que les pueda dar algún consejo. No como máster guiarlos o decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que ya más bien si ellos se pierden o quieren completar la aventura de cierta forma o si quieren hacer alguna cosa se les da un empujón, porque a veces uno simplemente no ata todos los cabos. O sea, uno tiene toda la información, uno tiene el juego, uno tiene todas las pistas, pero a veces simplemente uno no ve lo más importante, que puede ser lo más pequeño, y necesita simplemente el empujón. Y me ha pasado mucho en muchos juegos y creo que es la mejor forma de guiar a una persona. O sea, simplemente montando a alguien que va a estar con ellos, que los va a estar aconsejando en cierta medida, pero en la medida que ellos realmente lo necesiten o que realmente ellos lo piden. Ya, esa es una postura bastante interesante, bastante creativa para evitar el meta. Tomas el meta y lo pones dentro del juego, esencialmente. Está muy bien. Y Pero ¿qué Samac, tal cuando el... Adelante. cuéntanos tú, por favor, ¿qué tip le darías a los directores nuevos para lograr hilar las historias y que dichas historias lleguen a una finalización más o menos exitosa? Bueno, para empezar, esta técnica que menciona Damarian es muy útil, pero creo yo que debe de hacerse respetando la esencia del juego. Y esto, o sea, una propia historia tiene su propia lógica. Por más ciencia ficción o por más de lo que sea que se trate, en sí la historia tiene una lógica interna. Entonces, mientras se respete esta lógica interna, creo que no hay problema de incluso por momentos, pues eso, ¿no? Servir un poco como de pastor a los jugadores. Y una forma de tener muy claro, pues este rumbo o esta lógica es a través de 6 preguntas. Con 6 preguntas, tú armas una historia, la que sea. Estas preguntas son las básicas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Si tú tienes claro estas 6 preguntas, tienes claro la historia. Eso sería en alguna cuestión o en algún medio donde tú eres el único participante, ¿no? Tú respondes esas 6 preguntas y tienes básicamente una historia, ¿no? Ya sea una historia periodística, una historia de ciencia ficción, una historia de fantasía, de lo que sea. En el rol cambia un poco. Las preguntas siguen siendo las mismas, pero uno como director de juego, o como narrador, simplemente debe de tener claro el qué, el quién y el por qué. Si tienes claro quién hace qué y por qué lo hace, por más vueltas que le des o que tus jugadores le den a la historia, por más recovecos que encuentren dentro de la trama, si tú respetas que alguien hace algo por cierta razón, vas a poder responder a todos esos imprevistos. El cómo, el dónde y el cuándo, eso es preferible ni siquiera enfocarse mucho en ellos. El cómo es totalmente de los jugadores. Esa pregunta ni se toca, desde mi punto de vista. El dónde y el cuándo, tú puedes delimitarlo un poco, que es lo que viene siendo la ambientación. Pero dentro de este mundo que tú has creado o dentro del mundo en donde has puesto a tus jugadores, el dónde y el cuándo cambia según cómo se vayan moviendo. Es decir, a final de cuentas, el cómo es el que va a mover estas dos otras preguntas, el dónde y el cuándo. Entonces, creo que si se tiene claro esta parte, si se tiene claro, lo repito, como director, simplemente el quién,
el quién hace qué y por qué lo hace, tú puedes hacerte la historia que te venga en gana. Puedes llegar sin preparar nada más que tener en claro estas cuestiones y vas a poder maniobrar con todo lo que te salga. Y si en algún momento rompes esta regla, pues todo se va a empezar a resquebrajar poco a poco. Entonces, básicamente mi consejo sería ese. Pues tú atenta a estas 3 preguntas: quién, qué y por qué. Ok, está muy interesante. Jafo, por ejemplo, ¿cuál es tu método para la creación de historias? Bueno, pues realmente tener en mente de qué quieres, de qué se trata la historia primero. Soy bastante enemigo de tener un sandbox al 100%. Creo que no tiene estructura, entonces pues, es lo primero que busco. Dale una estructura, dale un motivo, un tema. Y pues obviamente, como se comentó de inicio, que tengan un final ya preestablecido. No lo dejen no recomiendo que lo dejen al libre albedrío, a cómo vaya saliendo, a lo que digan los dados, a improvisación. No, eso sería un error fatal. Entonces creo que pues para eso, para los one shots sería ese aspecto, ese tema. Ahora que si hablamos de una campaña ya más grande, pues lo único que recomendaría es, pues anoten, lleven anotaciones. Siempre es importante llevar anotaciones y checarlas de vez en cuando. Por ahí escuché de uno de mis jugadores decir, es que ahora me siento como si hubiese regresado a la escuela. Y pues sí, es parte de como hacer una tarea, ¿no? Claro. Claro, sí, al final... ¿Mm? Damarian, ¿iba a decir algo? ¿No? No, No. tú primero. Yo he hablado más que tú, así que dale. Bueno, pues o sea, lo que él habla me parece muy cierto. Pues la verdad, hay que enfocarse en el qué tipo de rol quieres montar en ese instante. Si es un sandbox, si es un one shot, si es simplemente una historia corta. En los diferentes tú tienes que saber cuál es el objetivo, cuál va a ser el camino que se va a tomar. En un one shot, tú tienes que guiar un poco más el camino que sea más corto, que no tome demasiadas decisiones o que simplemente los tips o los puzzles que tú vayas a generar no sean pues que no sean demasiado largos como tal. Que tengan una solución sencilla, pero que también sean entretenidos en cierta forma. Obviamente también siempre he pensado que hay que generar cierto challenge en las personas. Ah, pero bueno, yo por ejemplo, yo soy muy de sandbox como tal, desde que empezamos a jugar nosotros, pues prácticamente creamos un mundo por nosotros. Algo que aprendí y que me encanta muchísimo para incentivar a los jugadores, para incentivar todo y para meterle un poco más de historia y un poco más de motivación a la campaña, es incentivar a los jugadores a crear sus historias, primero que todo, y darles importancia a esas historias. O sea, dependiendo de lo que ellos escriban, sea tenga mucha lógica, poca lógica, fomentarlo y arreglarlo como para que exista dentro del mundo. Y ese es el objetivo del personaje. Muchas veces cuando ellos crean su historia, crean un objetivo personal. Y la idea es dentro de la aventura, mientras avanza, mientras se desarrolla, así sea que cuando se cumpla esta aventura se le dé un final al personaje. ¿Sí? Que pase, digamos, de ser un personaje jugable a ser simplemente un NPJ porque ya no tiene ninguna relevancia, ningún tipo de inspiración. Pero es algo que llena a las personas. O sea, sentir que ellos alcanzaron su potencial, que alcanzaron las metas que tenían como su personaje, como personajes que alcanzaron sus metas, lograron sus objetivos, o por lo menos lo intentaron. Y me parece que eso es una gran inspiración para las personas y es un gran incentivo pues para crear una historia, un lore y no sé, darle más profundidad a todo lo que es el mundo del rol como tal. Ok, por favor, Blacknet. Yo creo que el tema que tú acabas de decir de los personajes es muy importante porque hay una cosa que está muy mal enseñada con respecto a los protagonistas, sobre todo en narrativa, que es que muchas veces a ti te dicen que el protagonista es aquel alrededor del que gira todo. Y en realidad eso no es así. El protagonista es alguien que te tiene que hacer sentir que
a pesar de que solamente él puede llevar la antorcha a esta trama, él no es el centro del mundo. Y siento que eso también se aplica al rol. Los personajes que están interpretando los jugadores son importantes, son gente que por alguna razón es la protagonista de esta historia, pero el mundo se sigue moviendo sin ellos. Ellos siguen siendo prescindibles. Son los protagonistas, pero no son los héroes, no son los únicos que pueden hacer cosas. Y eso es algo que a veces uno tiene que tener en cuenta, que el mundo se sigue moviendo sin ellos y que hay cosas que están pasando incluso más allá de su control. Ok, eso es muy cierto. Bueno, para un one shot, ¿ustedes recomendarían, por ejemplo, traer precons, traer personajes preconstituidos y que, digamos, de alguna forma de dicha party preconstruida tenga las características suficientes como para enfrentarse a los retos, o les gusta, por el contrario, permitir la libertad en la creación del personaje? Bueno, en lo que One Shot se refiere, yo optaría por la primera. O sea, como tal, cuando son partidas un poco más largas y un poco que les puedo dedicar un poco más de lo mío, que no tiene que ser como un módulo muy corto de un solo día o 2 días, ya que tiende a desviarse mucho en algunos momentos, cuando las personas por su personalidad o simplemente por sus objetivos, simplemente se alejan demasiado o forman conflictos internos dentro de la campaña. Ya que yo veo un one shot más como un módulo rápido, realmente. No me gusta expandirlo mucho, aunque igual si se da la oportunidad se hace. Pero más que todo los one shot los utilizo yo mucho es para generar una pequeña historia. O sea, para contar una pequeña historia, por ejemplo, de un mundo o algo, y después poder referirme a esta historia y que los jugadores hayan tenido un protagonismo de cómo se resolvió. Igual se les da un final abierto. Siempre me han gustado los finales abiertos, como tal. Dependiendo del camino que ellos tomen o de las decisiones que ellos tomen, siempre va a generar un final y va a generar ciertas consecuencias. Por ejemplo, tú, Jafo, ¿qué le recomendarías a un máster que quiera masterear one shots como primera tarea? ¿Tener precons o permitir que los jugadores armen sus PJs? Pues la recomendación que yo daría definitivamente es tener precons. Eso te ahorra bastante tiempo. Aquí hay una situación que se tiene que tomar en cuenta cada que corres un one shot. Puedes tener la suerte o la desdicha, depende de cómo lo puedas ver, de que te cae 1, 2, 3 o toda la mesa completa son novatos. Y no solo novatos en sistema, sino novatos en rol. Entonces no tienen idea de lo que están haciendo. Y de pronto los pones a leer un manual, pues ponle tú algo pequeño de 35 hojas que rápidamente podrían ayudarles a construir un personaje. Puede que a la mitad de esas personas les sea cómodo y digan, ok, no hay problema, pues yo sabía que iba a leer, es más, ya lo he hecho, ¿no? Puede ser. Pero pues creo que es algo donde puede hacer pues no sé, por decirlo de alguna forma, una disonancia en el objetivo del rol. Entonces yo sí definitivamente recomendaría, sobre todo para masters novatos, que tengan ya precons. Y Chamac, por ejemplo, tú al respecto de este tema, ¿qué le recomendarías a alguien nuevo? Bien, pues yo discrepo totalmente con Jafo. O sea, sí, normalmente el mayor problema de los one shots es el tiempo. Es básicamente a lo que te enfrentas. El querer terminar o el deber terminar la partida en una sola sesión es, creo, el mayor de los problemas. Pero si viene gente novata que está pues viendo si le gusta esto o no, y tú o lo pones a leer un manual o le das un personaje que probablemente no sea lo que él tenía en mente, pues va a echar para atrás a ese jugador, a la mayoría de ellos. Entonces, para one shots, propondría juegos rápidos, juegos que ya sea por ambientación o por alguna otra cuestión, vayan en la dirección que tú quieres. Probablemente si quieres introducir a alguien en los juegos de rol y le quieres enseñar cómo son las partidas de fantasía medieval, bueno, pues no los vas a poner a jugar Pathfinder.
aunque en ese caso la caja de inicios es muy buena, pero, o sea, en general, ¿tomarías un sistema más sencillo? O esa sería mi recomendación. Un sistema que te dé un poco, o que les dé a ellos, les deje una pequeña impronta, una pequeña idea de qué es lo que va el rol, y que puedan hacer ese primer personaje ellos totalmente. Es decir, sistemas sencillos, sistemas que no te lleven mucho tiempo en estar explicando. Y lidiar con el tiempo se puede hacer de otras maneras, más allá de invertir este tiempo o de ahorrarte este tiempo en hacer personajes. Y una forma que yo he encontrado bastante útil es una mecánica que meten en Blades in the Dark, eh, que es básicamente utilizar relojes. ¿Qué es esto? Haces un círculo, lo dibujas en algún lado en donde todos puedan verlo, y partes ese círculo en determinados pedazos, los pedazos que tú quieras. 6, 8, 4, 5, los que tú me digas. Y entonces tú llevas un control. Ese básicamente es como el reloj del apocalipsis, ¿no? Vas llenando, vas iluminando este círculo conforme va avanzando la trama. Si ves que no avanza, iluminas un pedazo de todos modos y metes tú algo que mueva la historia. Entonces, tú tienes muy controlado en este aspecto el tiempo. Incluso podrías ir rellenando cada determinado tiempo, pase o no pase algo. O sea, puede ser que el tiempo, o sea, que el círculo se vaya llenando indiferentemente de lo que hagan los jugadores. Esto, además, genera bastante tensión dentro de los involucrados. Sobre todo si empiezan a notar un patrón. Si cuando alguien se equivoca, se llena un pedazo, pues intentarán hacer las cosas de otro modo, o intentarán pues no llenar ese círculo tan rápido, ¿no? Entonces, te genera tensión y atención a la trama y te permite un gran control sobre la misma. Entonces, eso es muy sencillo, es básicamente un círculo, lo divides en tantos pedazos como quieras, y te digo, puedes avanzar por acciones de los jugadores, puedes incluso en algún momento borrar un pedazo simplemente como para eliminar un poco esa tensión y hacer creer que hicieron algo bueno, aunque no lo hayan hecho, o cuando hayan hecho algo muy bueno, borrarlo por lo mismo. Pero este círculo, pues es tu tiempo y es el control que tienes sobre la partida. Entonces, con esto tú básicamente sabes en qué momento se va a llenar, sabes en qué momento va a acabar la partida, y depende para qué estés haciendo el one shot. Si lo estás haciendo para probar un sistema, pues probablemente no importe mucho. El final es importante, sin duda, pero no intentarás dejarlo tan abierto. Pero si estás intentando atraerlos a jugar cierta partida, o este one shot es como la puerta de bienvenida a esos jugadores a una partida más larga, pues sería eso, sería ocupar un final más abierto. Pero el consejo principal es eso, del círculo. Funciona bastante bien, aunque no tengas... Vaya, yo no he logrado sacarle todo el drama que creo que le puede sacar a ese círculo, pero te funciona como un control de tiempo maravilloso. Es una técnica muy interesante. Black, ¿tú qué nos dices? ¿Precons o que los jugadores armen PJ antes de incluso de un one shot? Yo voy a hacer una maldita amarilla con respecto a eso, porque creo que hay un intermedio muy bueno, que es la técnica que utiliza Fragmentos al respecto. En Fragmentos, cuando tú haces la ficha del one shot, que la haces como la ficha de una película con actores y todo eso, en la parte donde dice reparto, tú le das a los jugadores el tipo de personaje que necesitas que se hagan. Le das una indicación. Por ejemplo, necesito que todos sus personajes sean adolescentes y amigos. Y claro, los jugadores pueden hacerse un personaje dentro de eso, pero tienen que cumplir con esa condición. Entonces, creo que es un buen intermedio precisamente porque tienes suficiente control de qué es lo que se hicieron para que tú puedas llegar al punto que hiciste
para tu one shot, pero al mismo tiempo les das a ellos la suficiente libertad de hacerse un personaje que les guste y con el que se sientan cómodos. Creo que es una buena forma de trabajar eso. Ok, entiendo. Por ahí Jesus desde el chat nos da una idea y es que para una mesa que tú conoces, pues construirles o sea, preconstruir unos personajes que se amolden a ellos. El problema es que los one shots muchísimas veces se emplean con gente que no conoces. Llega una mesa completamente nueva de la cual desconoces absolutamente todos los aspectos. Entonces, dicha, digamos, técnica no podría ser empleada con desconocidos. El punto digamos, el punto intermedio que propone Blacknet, pues está bastante interesante. Bueno, para ir cerrando, unos tipsitos con respecto a los ganchos, ¿sí? ¿Qué podría ser usado como gancho? Esto de forma muy general. ¿Cuáles son los ganchos que sueles emplear tú, por ejemplo, Blacknet? Yo siento que la mejor forma de poner un gancho dentro de la historia es darle a los jugadores unas cuantas sesiones para que ellos decidan más o menos qué cosas les interesan y metérselo dentro de esas cosas que les interesan. Por ejemplo, en la campaña más reciente que estoy jugando de Quinta Edición, que es una presencial, estos sujetos consideraron que era más interesante hacerse su propio gremio de mercaderes y ganar dinero, porque hay uno de ellos que le debe 45.000 monedas de oro a uno esclavista. Entonces, para ellos irse de aventuras o meterse en peleas, decidieron que no les interesaba. Entonces, voy a tener que cambiar el gancho de la aventura hacia lo que ellos quieren hacer. ¿Ok? ¿Ustedes quieren ser mercaderes? Perfecto. Vamos a trasladar lo que yo pensé que iban a hacer hasta ese punto. Pero yo pensaría que no tanto cambiar lo que tú pensaste que iban a hacer, porque igual como mercaderes ellos tendrán que pasar ciertas circunstancias, como igual tendrán que hacer una caravana, igual tendrán que hacer una entrega, igual tendrán que ir a conseguir algún producto. Ah, Y claro, de esa pero forma se pueden conseguir ciertos ganchos. O sea, simplemente, mira, tú saliste en caravana con tus cosas, ahora tienen que protegerla. Y de cierta forma va a ocurrir cierto suceso que los va a conducir. claro, lo que pasa es que yo, conociendo a mi grupo, pensé que se iban a ir más por un tema de mazmorreo. Yo dije, ya, estos sujetos van a llegar a una ciudad y lo primero que van a hacer va a ser querer agarrar una misión estilo Monster Hunter. Y pensé que ese iba a ser su gancho. Y bueno, no pasó. A eso me refiero con trasladarlo. Yo conociéndolos pensé que iban a hacer una cosa, hicieron otra, entonces voy a tener que trasladar ese gancho a su nuevo punto de interés. Ok, entonces tú optas por personalizar el gancho, digámoslo así. Damarian, ¿tú qué recomiendas como gancho? Bueno, como gancho sería ah, generar la intención de completar tus metas personales como tal. Mostrarles que siguiendo este rumbo, siguiendo esta forma, eh, tú vas a poder desarrollar a un nivel mucho mayor tu personaje. ¿Sí? Me parece que ese es, o sea, aparte de, pues, obviamente me parece una increíble forma de llamar la atención colocando pues una fiesta o alguien muy interesante que puedan ser, pero por ejemplo yo que yo juego mucho para tratar de desarrollar mi personaje como tal, que la gente hable de él y diga, no, pues él hizo algo diferencial, aunque pues, no estuviese dirigido pues a este tipo de facetas. Simplemente dar ciertas recompensas y al desarrollo de personaje. O sea, entre más puedas desarrollar un personaje y ayudar a las personas a desarrollar su personaje, a crear una historia, hacer que ellos se sientan mucho más allegados a él, que de verdad luchen por hacerlo sobrevivir. Eso me parece que es un muy buen gancho. Ok, y Samak, ¿qué nos recomendarías tú como gancho narrativo? O sea, ¿cómo haces que los jugadores sigan esa historia? Bien, bueno, antes de los ganchos, yo recomendaría dos cosas. Una, no juzgar a los personajes o a los mismos jugadores. Es decir, no tirar línea a esto tienes que hacerlo de tal forma, esto tienes que hacerlo de tal otra. Y la segunda es aprender a leer las hojas de personajes. ¿Esto cómo se hace? Básicamente,
tus jugadores se han hecho un personaje de tal o cual forma y ahí te están diciendo qué es lo que quieren jugar. Si alguien escogió a un tipo que tiene una fuerza brutal, es porque el tipo quiere romper cosas, es porque el tipo quiere verse como el más fuerte del sitio. Y entonces, en un inicio, probablemente los complaces. Probablemente al tipo listo les das acertijos, al tipo fuerte le das peleas, al tipo carismático le das situaciones en las que pues estas palabras pues lo ayuden a salir de esos aprietos, ¿no? Que ocupen aquello en lo que invirtieron puntos, en lo que invirtieron lo que sea que se está ocupando para construir un personaje. Y entonces, en ese momento, cuando ellos dicen, cuando ellos se confían, cuando ellos ven que realmente las cosas están saliendo un poco pues como deben de salir, ahí es cuando uno debe de leer la hoja de personaje. Y esto es, pues, los puntos que te pusiste en fuerza, no los pusiste en carisma o no los pusiste en inteligencia, ¿no? Los puntos que pusiste en algún lado te faltan en otro sí. Entonces, creo que eso pues voy un poco con lo que ya dijeron de personalizar los ganchos. Y es básicamente, aquí tus puntos no te van a hacer. ¿Qué vas a hacer? Si eres el más fuerte, se te reconoce como tal, pero en esta situación en específico, ¿qué haces? Y entonces eso puede generar algo de cooperación, porque entonces él necesitaría a alguien con carisma, él necesitaría a alguien con inteligencia, por decir algo, necesitaría otras herramientas para poder deshacerse de ese problema, de ese conflicto. Entonces sería un poco eso, jugar con los pros y contras del personaje. Y algo que recomendaría es que metan independientemente del juego que estén utilizando, que metan algo llamado complicación. Es decir, meterle un defecto al personaje. Eso, ahí te están diciendo, yo quiero meterme en problemas y lo quiero hacer de esta forma. Entonces, pues sería un poco el consejo que daría para los ganchos, ver puntos fuertes y puntos débiles de los personajes y jugar con ello. Ok, creo que hemos llegado a unas buenas conclusiones. Pienso que esto de los ganchos, pues es bastante complicado. Quiero mencionar uno antes de cerrar el podcast, que es el factor tiempo. El factor tiempo puede ser, va a caer el meteorito en tantos días, la tienen secuestrada y solo tiene tantas horas de oxígeno, etcétera. Hay una bomba que tiene un temporalizador. Este tipo de cosas hace que las cosas se muevan inherentemente, digamos, el tipo de partida que se esté llevando. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando aquí en el chat interno, agradecer a nuestros futuros escuchas y a todas las personas que participaron. ¿Algo que quieras decir para cerrar, Blacknet? Estaba recordando una partida que hice de cuando dijiste el tema del tiempo. Tenían 2 horas para matar un bicho. Era una partida online. Entonces yo les dije, yo en este momento voy a poner el cronómetro. Y si eso suena, desde mi lado de la pantalla, esto se termina. Y de hecho nunca puse un cronómetro, pero ellos se lo tomaron muy en serio y se notaba en cómo intentaban no discutir y dijeron, ya, tenemos que hacer esto y hay que enfocarse más. Me recuerdo un poco de eso, lo que dijiste del asunto del tiempo. Vale. Para cerrar, Jafo, ¿quieres decir algo más?
No, pues nada más agradecer a todos los que por ahí estén escuchando el podcast y los que lo reescuchan regrabado. Pues por aquí vamos a estar escuchándonos y todo, pues gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado y sobre todo comenten qué opinan al respecto de todo esto que platicamos. ¿Será que estamos en lo correcto o estamos muy mal? Damarian. Bien, primero que todo en el rol, todo es muy subjetivo. Eso depende de la personalidad de los jugadores y los masters. No todos pensamos de la misma forma. Y nada, quiero dejar abierto eso. O sea, entender que no todos pensamos de la misma forma, que todos buscamos cosas diferentes, que como máster tenemos que adaptarnos a esto. Independientemente, ya si tú quieres pues guiar la partida, pues podrías hacerlo si tus jugadores están de acuerdo con ello y lo están disfrutando de cierta forma. Y que lo principal es simplemente disfrutar, o sea, pasar un muy buen momento, sentir que tú lo estás disfrutando, que tus jugadores lo están disfrutando. Y si logras eso, no necesitas nada más. Ok. Tzamak. Pues antes que nada, agradecer la invitación. Y pues nada, simplemente decir que, o aconsejarle, de alguna manera, que experimenten con otras cosas. Y pues eso, probablemente de un sistema que detesten, saquen alguna cuestión que les pueda ser útil. Así que eso sería lo último que diría por hoy. Experimentar. Ok, muchísimas gracias a todos y buenas noches.